Muy bien. Buenos días. Ya, comenzamos nomás, ¿no, maestro? Ya, a ver, chicos, vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy, ¿ya? ¿Sí, no? A ver. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de las bases biológicas del comportamiento, ¿ya? Bases biológicas del comportamiento. Ya, a ver, como ya les había anunciado yo, chicos, los procesos mentales, ¿no? Y cuando hablo de procesos mentales me refiero a pensamientos, sentimientos, ¿no? Etcétera, no ocurren en el aire, ¿no? No están flotando en el aire. Estos procesos mentales, procesos psicológicos, ocurren en un lugar, tienen, si tú quieres, en términos computacionales, tienen un hardware, ¿no es cierto? Ocurren en un lugar. ¿Y cuál es ese hardware? Es el lugar donde ocurre el sistema nervioso, ¿no? El cerebro, profesor, el cerebro es parte del sistema nervioso, pues, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, y estos a su vez, ¿ya? Estos procesos psicológicos, mentales que ocurren en el cerebro, a la vez son los que van a determinar tu comportamiento, pues, ¿no? Tu forma de comportar, tu forma de actuar, ¿ya? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, muchachos, de las bases biológicas del comportamiento, ¿ya? Para eso voy a necesitar la colaboración de ustedes, ¿ya? Uy, me despiné. Ya, a ver. Vamos a ver. Ya, a ver, por ahí me pareció ver. Toledo. A ver, Toledo, contéstame. Hola. ¿Sí, profe? Toledo, a ti te enseñé hace unos años atrás, ¿me dijo? Sí, ¿no? En tercero. Ah, eso, mira, ve, qué gusto verte. Qué gusto, hijo, qué gusto. Ya, pero bueno, vamos a. Me vas a ayudar con lo siguiente, hijo. A ver, mira tu pantalla y dice así, ¿ah? Mire el gráfico y diga el color, no la palabra, ¿ya? A ver, lo más rápido que tú puedas, ¿ya? A tu ritmo, ¿ya? Verde, Repito, lo que me haces decir es el color, ¿ah? ya, No quiero que leas, sino que me digas el color, ¿ya? De izquierda a ya. derecha. Comienza ya. Verde, rojo, azul, amarillo, rojo, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, No. azul, verde, azul, negro y azul, rojo y verde. Muy bien. Gracias, Toledo. No te preocupes, hijo. Ha sido justo lo que quería que pase, porque tú eres honesto, otros en cambio les digo rápido y otros hacen así, mira. Verde, rojo, azul, ¿no? Amarillo, y es lo más rápido que pueden, dicen, ¿no? Claro, es que no quieren fallar, pues, ¿no? Si tú lo haces rápido, va a pasarte lo que a ti te ha ocurrido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido acá? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué él se ha confundido?
A ver, te cuento que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, ¿ya? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ya? El hemisferio izquierdo es el de el lenguaje. El hemisferio izquierdo, ¿ya? Que parece que es el dominante, el más en Toledo, es el que quiere leer. El hemisferio izquierdo acá te dice amarillo. En cambio, el hemisferio derecho es el de las imágenes y colores, ¿ya? El derecho, en cambio, te dice, no, este es color verde. Está bien, entonces hay una información, ¿no? De doble entrada y eso le ha generado a él esta confusión. ¿Está bien? ¿Ya? Eh, hay una, por la rapidez, ¿no? No le doy tiempo a esa coordinación entre ambos hemisferios, izquierdo y derecho. A propósito, los dos hemisferios izquierdo y derecho se comunican a través de una estructura llamada cuerpo calloso. ¿Ya? De todas esas cosas vamos a hablar el día de hoy. Hoy solamente es un pequeño ejemplo nada más, ¿ya? Para ver cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales y mira cómo se expresan en actividades tan elementales como estas de aquí. ¿Está bien? ¿Ya? Yo le agradezco a Toledo, le he sido muy sincero, lo he hecho muy rápido, pero por tanta rapidez también se cometieron unos errores, y insisto, lo que le pasaría a cualquiera, ¿no? ¿Está bien? Por la causa que te acabo de explicar, ¿ya? Comienza la información por un hemisferio y por otro. El izquierdo es el del lenguaje, el derecho es el de las imágenes y colores. Siguiendo esa misma línea, ¿ya? Vamos a pedir a ver que alguien más nos apoye, a ver, alguien más. A ver, Yadira, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Sí? Sí. A ver, hija. Tú vas a leer el texto de acá, el texto que está acá en rosado. Dice, intente leer el siguiente texto, ¿ya? A ver, comienza, por favor. El orden no importa según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún así podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Listo. Y eso que acabas de leer es lo que tú también a la vez acabas de comprobar, ¿no es cierto? Leyendo ahorita. ¿Ves? El orden no importa, efectivamente, esta letra está en un orden diferente, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aunque estén mal escritas en desorden, igual la puedes leer porque tú lees, dice, la primera y la última, ¿no? Ya, pero lo que no te dicen acá es que eso lo hace tu hemisferio derecho, porque el izquierdo sí quiere leer letra por letra, el izquierdo dice, acá dice orden, pero el derecho dice, no, pero orden no es una palabra, pero esta se parece a la palabra orden, ¿sí o no? Ah, entonces debe ser orden. Acá dice hipmotra. Esta se parece a la imagen de la palabra importa. Ah, entonces importa. Y así tú vas leyendo. ¿Te das cuenta? Tu hemisferio derecho te permite identificar imágenes, ¿ya? Y en esa imagen lo que importa es, claro, la palabra inicial y la final, para poder identificar o igualar, a ver, a qué palabra se parece. Esta palabra no tiene ningún sentido, pero se parece como imagen a la palabra según, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, eso gracias a tu hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, ¿ya? Listo. Claro, en coordinación con el izquierdo, porque al final el izquierdo es el del lenguaje, ¿ah? ¿Ya? Las imágenes, el derecho, y la izquierda, el hemisferio izquierdo es el de la lectura, el del lenguaje, ¿ya? Hablado y escrito. Entonces acá sí han coordinado ambos hemisferios y se han ayudado. ¿Está bien? ¿Ya? Lo mismo va a pasar en el texto que viene a continuación. A ver, vamos a pedir un voluntario. A ver. Jarita, ahí está Jarita. Oye, mira, Jara y Toledo juntos, vaya, qué sorpresa. Ya, a ver, Jarita, Buenos días, intenta profe. leer este texto de acá. A ver, Buenos días, que tiene, mira, tiene letras y números, ¿ah? A ver, intenta leer, a ver. este mensaje es para demostrar, Los demás, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo cifras ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente. Y así logramos leer con facilidad. Dale me gusta y pégalo en tu muro si lo lograste. Ya espera, está. este era de Facebook, este es de Facebook. Ya está, hijo, gracias. Ya está. ¿Ve? Lo mismo que en el caso anterior, pero acá de modo más claro, ¿no? Mira cómo
Estos son números, ¿no? 3573. Pero en este contexto, tu cerebro, ¿qué hace? ¿No? Tu hemisferio derecho dice, ¿esta imagen a qué se parece? A este, a la palabra este, ¿no? Acá esto se parece a la palabra mensaje. Y así vas leyendo. ¿Ves? Así funcionan entonces nuestros hemisferios cerebrales y nos permiten hacer cosas increíbles como estas que acabo de señalar, de mostrar. ¿Está bien? ¿Ya? De esas cosas vamos a hablar a continuación. Entonces, a ver, ay, perdón, comencemos entonces, y ahora sí con la teoría, ¿ya? Mucha atención. Entonces te decía que la base biológica o fisiológica de los procesos mentales y por tanto del comportamiento es el sistema nervioso, ¿no es así? Ya, este sistema nervioso es uno de los más complejos, ¿ya? E importantes del organismo. Está compuesto básicamente por dos tipos de células, las neuronas y las células de sostén, que tú conoces como neuroglías o neuroglias, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a nosotros nos interesa más que cosa, las neuronas, ¿ya? Las neuronas son células especializadas en la recepción, conducción y transmisión de señales electroquímicas, ¿ya? Existen una cantidad aproximada de 100.000 millones. Sí, las neuronas están básicamente en el cerebro, ¿ya? Y tenemos, dicen algunos, de 100 a 200.000 millones de neuronas, ¿está bien? ¿Ya? Cuya función esencial es esto, recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Eso se traduce como información, hijos. Claro. Cada vez que tú realizas cualquier tipo de función, tus células, tus neuronas, ¿sí? Tus células neuronas hacen sinapsis. Y así tú puedes realizar alguna operación o también puedes desarrollar algún tipo de proceso mental. Por ejemplo, yo te estoy ahorita dictando, te estoy explicando, tú estás escuchando. Entonces, en tus hemisferios cerebrales izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo, perdón, es más precisamente aquí, en los lóbulos temporales, aquí, el temporal está acá, izquierdo temporal acá, ¿ya? A la altura de la 100, ahí está el lóbulo temporal. Allí hay neuronas que ahorita están haciendo así como estas de aquí, así como esta fotografía, están haciendo sinapsis, ¿está bien? Están procesando la información auditiva, lo que yo estoy hablando, ¿está bien? Esto lo está comprendiendo, ¿ya? Lo está traduciendo, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Pero además también tú no te quedas solamente en escuchar y traducir lo que digo, sino tú tratas de procesarlo, ¿no? Entonces ahí ya, aquí adelante, en el lóbulo frontal, está ocurriendo el razonamiento, ¿está bien? Pero además, tú estás viendo las imágenes. Ah, aquí atrás, en los lóbulos occipitales, también hay neuronas que están haciendo sinapsis para traducir la información visual. Si además estás escribiendo, acá en los lóbulos parietales, ¿ya? Hay zonas motoras que te permiten escribir. Entonces, como ves, cuando escuchas, ¿ya? Cuando ves, cuando razonas, cuando escribes, en todo momento eso implica necesariamente comunicación interneuronal. Y a la comunicación interneuronal se le llama sinapsis, sinapsis. Por eso son tan importantes y complejas estas neuronas, ¿ya? Sin las neuronas especializadas, por ejemplo, en el lenguaje que tenemos ahí en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal, ¿ya? Sin ellas no podríamos hablar, ¿ya? ¿Está bien? Por eso que el Australopithecus no hablaba, y el Pithecanthropus tampoco, el Sapiens sí, el Sapiens sapiens sí, ¿ya? Eso implica evolución, ¿ya? Esto quiere decir que nuestras neuronas, por ejemplo, son diferentes a las neuronas de los animales, ¿ya? Las nuestras, por ejemplo, se interconectan con una mayor cantidad de neuronas, ¿está bien? Por ejemplo, una neurona humana puede hasta interconectarse hasta con 20 neuronas a la vez, ¿ya? En cambio, las de los animales con dos, ¿no? La rapidez de información, la especialización, porque hay muchos tipos de neuronas, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Etcétera. Entonces, muchachos, recapitulando, ¿ya? La base fisiológica de los procesos mentales y por tanto el comportamiento es el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto básicamente por dos tipos de células, ¿ya? Neuronas y las neuroglias, ¿no es cierto? Las neuronas son las encargadas de recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. A eso se le llama, ¿está bien? Sinapsis, sinapsis, ¿ya? ¿Está bien? Y cada vez que tú piensas, razonas, memorizas, percibes o actúas, te mueves, hay sinapsis, ¿ya? Muy bien, que son de diferentes tipos, ¿ya? Ahora, te he dicho que estas son pequeñas descargas eléctricas y también, es decir, que dice electroquímicas, y también en intervención de la química. Y cuando hablamos de la química, hablamos de los neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan, ¿ya? O bloquean, ¿ya? En algunas ocasiones, ¿ya? Este tipo de sinapsis, ¿ya? Muy bien, ya. A ver, chicos, para entender mejor,
esta es una neurona así en términos muy generales. Ya te he dicho que hay varios tipos, ¿no? Pero en general las neuronas tienen tres partes, ¿ya? La dendrita, el núcleo y el axón. Esta cola, esto que parece cola, es el axón. Axón, y acá están las terminales del axón, ¿ya? La neurona recibe la información por aquí, por las dendritas, ¿ya? Por ahí las recibe. Las pasa por el axón, ¿ya? Y las transmite a otra neurona. Esta otra neurona, ¿cómo la recibe? Ya sabes, ya por la dendrita. ¿Y cómo la transmite? Por el axón, ¿ya? Esto de acá se llama mielina. Estas vainas de mielina van a acelerar el proceso, van a hacer que la información pase más rápido. ¿Está bien? ¿Ya? Esta mielina básicamente se construye con proteínas. Por eso es importante que un estudiante se alimente bien por eso, ¿ya? Muy bien. Ahí están. Ahora, existen tres tipos de neuronas por lo menos, ¿ya? A ver, o tres grupos, ¿ya? Las neuronas sensoriales, ¿ya? También se le llama receptoras o aferentes, porque estas van recibir la información de los sentidos, ¿ya? Y la van a llevar hasta el sistema nervioso central. Entonces, aquí atrás de mis glóbulos oculares, yo tengo nervios, ¿ya? Que esos son neuronas, ¿no es cierto? Van a transmitir la información y la van a transportar hasta aquí atrás, a los lóbulos occipitales, donde se va a procesar la información visual, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, la información que viene por el oído se va a procesar acá, en los lóbulos temporales. ¿Ya? Son las neuronas sensoriales. Entonces, reciben, transportan, ¿ya? Y procesan la información sensorial. En cambio, las neuronas motoras no son aferentes, son eferentes, o también efectuadas. ¿Cómo eferentes? Es que el sentido que siguen es inverso. Mientras las neuronas sensoriales llevan información de afuera hacia adentro, las neuronas motoras al revés, llevan la información del cerebro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, para yo mover las manos, ¿ya? La información la da el cerebro, ¿no? El cerebro ordena el movimiento de las manos, por ejemplo. ¿Está bien? Pues se le llama, neuronas llama eferentes o efectoras. Dice, conducen los impulsos nerviosos del sistema nervioso central, del cerebro, a los órganos efectores, ¿no? A los músculos, por ejemplo, para el movimiento, ¿no? Y glándulas también, ¿ya? Por ejemplo, para la sudoración, por ejemplo, ¿no? Y en medio de estas dos, neuronas sensoriales y motoras, sensorial tiene que ver con las sensaciones, motoras con el movimiento, ¿ya? En medio tenemos las neuronas integradoras o también llamadas de asociación o también llamadas interneuronas. Su función es la de interconectar las neuronas, ¿está bien? Organizarlas, ordenarlas. Te permite procesar la información también, ¿ya? Listo. Ahora, del sistema nervioso, chicos, a nosotros nos interesa más el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. La actividad del sistema nervioso central explica las más altas funciones de nuestro organismo. Por eso nos interesa, ¿ya? Por ejemplo, el pensamiento es una función muy alta y eso ocurre en el sistema nervioso central, donde una parte fundamental es el cerebro, ¿ya? Entonces dice así, explica las más altas funciones de nuestro organismo, ya que satisface las necesidades vitales y de respuesta a los estímulos. Está conformado por el encéfalo, mire, el sistema nervioso está conformado por el encéfalo, que se encuentra dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que se aloja en el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral. ¿Ya? Como siempre digo, mira qué tan importantes son estos órganos que, mira, están protegidos. El encéfalo está protegido por un casco de huesos llamado cráneo y la médula espinal, ¿no? Por una armadura de huesos llamada columna vertebral. Están protegidos, ¿ya? Porque son muy importantes el sistema nervioso central, ¿ya? Encéfalo y médula. Acá está, sistema nervioso central entonces. Encéfalo y en la próxima médula espinal. Ahí está, ¿ya? El encéfalo, a su vez, ya se divide en cerebro, ganglios basales, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, ¿ya? Todo esto es el encéfalo, ¿está bien? ¿Ya? Al menos, tú al menos tienes que acordarte del cerebro, ¿ya? Tronco encefálico y cerebelo. De estos tres al menos tienes que acordarte, ¿ya? Por lo menos. Esto de acá es información adicional, ¿ya? No menos importante, pero a mí más me interesa que tú recuerdes que el encéfalo consta de cerebro, tronco encefálico y cerebelo. También el diencéfalo, esto lo vamos a ver, ¿ah? Ya, a ver, empecemos por el cerebro, ¿ya? El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo, es la parte más grande del encéfalo, ¿ya? ¿Está bien? A ver, creo que acá hay una imagen. Acá hay una imagen, ¿ya? Mira, mira, acá está, esta imagen de abajo. La de abajo es más clara, claro.
más realista también. Ya, este es el cerebro, miren, es enorme. Esto que está en rosado es el cerebro. Como ves, es grande, es enorme. ¿Ya? Bueno, un cerebro humano pesa más o menos 1350 gramos. ¿Ya? Bueno, ya, listo, acá está. Esto que está acá atrás en plumitos es el cerebelo. ¿Ves? El cerebelo, esto que está acá, pequeño. ¿Ya? Esto que está aquí en celeste es el diencéfalo. El diencéfalo, ahí está el hipotálamo, el tálamo, ¿ya? Esto que está aquí abajo, ¿ya? De varios colores, ese es el tronco encefálico. El tronco encefálico va a conectar, acá está en plomo, con la médula espinal, ¿ya? El tronco encefálico nos conecta con la médula espinal. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, una vez más, acá en el cuadro de arriba. Este es el cerebro, esto de aquí arriba, el cerebro. Esto que está aquí atrás pequeño es el cerebelo, ¿ya? ¿Está bien? Esto de acá es el tronco encefálico. Una parte del tronco encefálico es el bulbo raquídeo, ya es una parte del tronco encefálico. Y el tronco encefálico se conecta con la médula espinal, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, te decía que el encéfalo está constituido por el cerebro, que es la parte más voluminosa, el tronco encefálico, el cerebelo, ¿no? Sin restar importancia al diencéfalo y a los ganglios basales. Entonces, el hemisferio cerebral, para un mejor estudio, nosotros lo vamos a dividir en dos hemisferios. ¿Ya? El cerebro, para un mejor estudio, lo dividimos en dos hemisferios. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿No? Además que hay una división natural ahí, ¿no? Hay una cisura, se llama así, cisura de Rolando, ¿no? Que divide al cerebro así en dos partes, ¿ya? Listo. Los ganglios basales, ¿está bien? El diencéfalo, aquí vamos a ver, nosotros vamos a estudiar al tálamo y al hipotálamo, ¿ya? Tenemos el tronco encefálico, con sus partes mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo también, ¿ya? Luego vamos a ver las funciones de cada uno de ellos. Listo. Entonces te decía que el tronco o tallo encefálico, ¿ya? Une al encéfalo con la médula espinal, ¿ya? La médula espinal está dentro de la columna vertebral, ¿no es cierto? Es la otra parte del sistema nervioso, ¿ya? Bueno, y tiene también sectores, ¿no? Las cervicales que están aquí arriba, la dorsal es un poco al medio, las lumbares más abajo, ¿no? Junto con la sacrococcígeo, que son ya las últimas vértebras, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ya, hasta ahí el sistema nervioso central. ¿Ah? Una vez más, hijos, voy a repetir para que quede bien claro. Aunque esto ustedes lo han llevado, se supone que en los años anteriores, ¿ah? ¿Ya? El sistema nervioso central se subdivide en encéfalo y médula espinal, ¿ya? Encéfalo y médula espinal, nada más. Ahora, el encéfalo es el que se subdivide en cerebro, ¿ya? Ganglios basales, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, ¿ya? ¿Ya? Una cosita más, a ver acá. Luego viene el sistema nervioso periférico. Ah, también hay sistema nervioso periférico. Sí, te voy a explicar. Vamos a ver si encuentro la fotografía, a ver, para explicarte esto. Ah, aquí está. Mira, acá está, hijo. Esto nos va a ayudar a entender mejor. Mira, esto que está aquí en el medio, de rosado, este es el encéfalo, esta es la médula espinal, ¿ya? Encéfalo y médula espinal al medio. Ese es el sistema nervioso central. Y todo lo demás que está en celeste, todas las terminaciones nerviosas, perdón, que está en celeste, ¿qué vendría a ser? El sistema nervioso periférico. ¿Está bien? El sistema nervioso central es solamente encéfalo, ahí está el cerebro, brain en inglés es cerebro, ¿no? Y la médula espinal, ese es el central, está el centro. Todo lo que está a los extremos, a la periferia, a las afueras, el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Listo. Ahora, este sistema nervioso periférico, hijos, también se subdivide en dos, ¿ya? El sistema nervioso periférico se subdivide en dos, somático y autónomo, ¿ya? El somático, soma es cuerpo, ¿ya? Tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, hijos, ¿ya? Desde la yema de los dedos hasta la punta de los dedos de los pies, hasta incluso aquí, en el cuero cabelludo, por eso tú puedes sentir hasta cuando te arrancan un cabello incluso, ¿ya? Ese sistema nervioso somático en el cuerpo, ¿está bien? Está conformado por 12 pares craneanos, ¿está bien? ¿Ya? 2 cerebrales y 10 del tronco encefálico, ¿ya? Además también está constituido por 31 pares raquídeos también, ¿ya? Es el somático, movimiento corporal, ¿está bien? El sistema nervioso autónomo, ¿ya? En cambio, tiene que ver con las terminaciones nerviosas que están, digamos así, relacionadas con los órganos internos, ¿ya? Y que van a permitir ciertas conductas autónomas. ¿Qué quiere decir autónomas? Involuntarias, ¿ya?
Por ejemplo, autónomo, involuntario, que tú no lo controlas. Por ejemplo, a ver, sonrojarte cuando tienes vergüenza, es algo que tú no controlas, ¿ya? Es más, hagamos la prueba. A ver, ahorita, a ver, sonrójate, no es algo que tú puedes hacer a voluntad, ¿no? O a ver, ponte pálido, a ver, ahorita, no puedes, ¿ya? Sin embargo, estas cosas ocurren, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay emociones fuertes, ¿ya? El sistema nervioso autónomo tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático es excitador, el parasimpático te relaja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el simpático, frente a una situación de peligro, ¿ya? Tu ritmo cardíaco acelera, te pones rojo, tu temperatura corporal aumenta, ¿está bien? Es activador. Tu cuerpo se prepara para la lucha o para la huida. En cambio, cuando vas a dormir, el sistema nervioso parasimpático, tu cuerpo se relaja, entra en un estado de letargo para poder dormir. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ese es el sistema nervioso periférico. Ahora, todo esto lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Empezando por ver el sistema nervioso central. A ver, ¿quién me dice? A ver, sistema nervioso central, a ver, se divide en... yo voy a preguntar. A ver, acá los primeros son los más estudiositos, vamos a empezar con los últimos, a ver. Ya. A ver, ¿algún voluntario? Si no, a ver, Velarde Vivanco, a ver, hijita, dime, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso central? ¿O cómo se divide el sistema nervioso central? A ver, dime. Velarde Vivanco Luz. A ver. Ya no sabe, creo, Velarde, o no se acuerda. A ver, ¿algún voluntario? El sistema nervioso central se divide en... Encéfalo y médula espinal. Exacto, muy bien. Encéfalo y médula espinal, ¿ya? Ahora, el encéfalo a su vez se divide, ya te he dicho ya, en cerebro, ¿no? Ganglios basales, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, ¿ya? Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos, ¿ya? Y bueno, la médula espinal ya hemos visto, ya se divide en sectores, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, etc. Entonces, escuché, por ejemplo, el lumbago, ay, le duele acá, ¿no? O es cervical, acá, estas vértebras de acá te duelen a veces, ¿no? A las personas de edad sobre todo, ¿ya? Muy bien, eso vamos a ver a continuación. Primero entonces el sistema nervioso central, ¿ya? Empecemos entonces por la parte más voluminosa del encéfalo, que es el cerebro, ¿ya? Como esta es la parte más voluminosa del encéfalo, tiene un peso promedio de 1.350 gramos, ¿ya? Casi el 2% del peso total del cuerpo humano. El cerebro humano, para un mejor estudio, lo vamos a dividir en dos hemisferios, ¿ya? Derecho e izquierdo, ¿ya? Y luego, cada hemisferio lo vamos a dividir en 4 lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal, están acá adelante, lóbulo parietal aquí, los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales aquí atrás, y los lóbulos temporales aquí a la altura de la sien, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, vamos a hacer una imagen. Las imágenes siempre ayudan a ver. Ahí está, esta es una vista desde arriba, ¿no? Este es tu cerebro. Esta se llama la cisura de Rolando. Mira cómo divide en dos. Hemisferio izquierdo e hemisferio derecho, ¿ya? Ahora, cada hemisferio, por ejemplo, este es el hemisferio izquierdo, lo sé porque mira, los ojos y nariz están para allá, este es el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio tiene su lóbulo. Este es el frontal izquierdo, por ejemplo. Parietal izquierdo, temporal izquierdo, occipital izquierdo. El hemisferio cerebral derecho también tiene su lóbulo frontal igualito. Parietal, temporal y occipital, ¿ya? Pero empecemos por los hemisferios primero, ¿ya? Primero los hemisferios nada más. Bien. El hemisferio cerebral derecho es no verbal. Procesa e interpreta imágenes cuando se piensa y recuerda. A ver, volvemos al ejemplo inicial. Acá, por ejemplo. El derecho no es verbal, el derecho no va a leer, el derecho te va a decir colores. ¿Qué colores son? Por ejemplo, identifica colores o imágenes. Ese es el derecho. Es no verbal. El izquierdo es el verbal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es lo que acá acabamos de decir. ¿Ya? El hemisferio derecho, el hemisferio cerebral derecho, es no verbal. Procesa e interpreta imágenes. Tanto cuando se piensa como cuando se recuerda. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el hemisferio derecho te permite recordar imágenes. Por ejemplo, rostros. En cambio izquierdo te permite recordar nombres, ¿ya? A mí me pasa a menudo, muchachos, por ejemplo, a veces me encuentro con estudiantes, ex estudiantes míos, y yo recuerdo su carita, pero no me acuerdo a veces el nombre o apellido, ¿no? Son tantos estudiantes que a veces no recuerdo, ¿no? Y aparte que ustedes son jovencitos, están cambiando mucho, ¿no? Entonces eso no los recuerdo. Pero yo sí recuerdo el rostro. Entonces mi hemisferio derecho recuerda el rostro, pero mi hemisferio izquierdo no recuerda el nombre.
Pero a veces también pasa al revés, ¿no? Alguien me pregunta, oye, ¿tú te acuerdas del alumno Toledo? Ah, sí, el apellido sí. Pero la carita ahorita no me acuerdo, pero su apellido sí me acuerdo. ¿Ves? También me pasa lo contrario, ¿no? Entonces, repito, el derecho es no verbal, procesa imágenes, tanto cuando pensamos como también cuando recordamos, ¿ya? ¿Qué más? El hemisferio derecho me permite la percepción tridimensional, ¿está bien? Ver las cosas en 3 dimensiones gracias al hemisferio cerebral derecho, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué más? La imagen corporal. Y como ya te había dicho, el hemisferio derecho me permite reconocer rostros, figuras, y claro, la posición en el espacio de estas figuras. También el hemisferio derecho, ya te había dicho, me permite discriminar colores, ¿está bien? Por eso el hemisferio derecho se le llama el hemisferio artístico, ¿ya? Porque está asociado a actividades artísticas, como por ejemplo la comprensión musical, y está bien el término, ¿no? Porque la música se comprende. Por eso, desgraciadamente, los animalitos no pueden disfrutar de la música, por ejemplo, el humano sí, ¿no? Claro que también podemos disfrutar de diversa manera, ¿no? Desde Bad Bunny hasta Beethoven, ¿no es cierto? Listo. También es el centro de la imaginación y la creatividad del hemisferio derecho. Imaginación, imágenes, pues. Tú vas leyendo un libro, por ejemplo, ya tú te lees un libro y tú te vas imaginando lo que vas leyendo. El libro dice, por ejemplo, ¿no? Entonces la señorita estaba al pie de la catedral y tú te imaginas a la señorita y la catedral, por ejemplo. Es imaginación. Y también la creatividad. ¿Qué más? Ahí está, ya les había anunciado esto. Miren, ¿ah? El hemisferio derecho, hijos, controla la parte izquierda del cuerpo. En mi cuerpo es la mitad del cuerpo, ¿ya? Mira, el hemisferio derecho controla la parte izquierda. Por eso no se ha equivocado. ¿El hemisferio derecho no controla la parte derecha del cuerpo? No, hijo, somos cruzaditos, ¿ya? El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Y eso ya está comprobado, ¿no? Ha habido gente que, por ejemplo, se ha lesionado aquel hemisferio derecho y ¿qué ha pasado? La mitad del cuerpo, la mitad izquierda del cuerpo ha quedado paralizada, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa más, el hemisferio derecho procesa la información en paralelo. ¿Qué es eso? Puede procesar varias imágenes a la vez, ¿ya? Además tiene un pensamiento sintético. O sea, ¿qué es sintético? Ve la totalidad. No parte, analítico es parte por parte. En cambio, este es sintético, ve la totalidad, ¿ya? Otra vez volviendo al ejemplo que hicimos al comienzo, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? No ve no, sino que ve que toda esta totalidad se parece a la palabra según, ¿ya? Así es, ¿ya? Procesa imágenes y así. No parte por parte, sino totalidades, ¿ya? Ese es el hemisferio cerebral derecho. Listo, vamos ahora al izquierdo. Izquierdo, en cambio, chicos, este sí es el hemisferio verbal. Aquí están los centros del lenguaje, vamos a ver a continuación, ¿ya? El hemisferio izquierdo es el verbal. Interpreta imágenes simbólicas. Cuando hablamos de imágenes simbólicas, ¿qué me refiero? Letras y números, ¿ya? Letras y números. Utiliza símbolos para narrar cosas. Eso se llama pues, letras, palabras también, ¿no es cierto? Controla el lenguaje hablado y escrito. Ya ves, los centros del lenguaje hablado y escrito están aquí en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Tiene que ver con el pensamiento lógico y analítico. ¿Te acuerdas que el otro era sintético? Este es analítico, este de parte por parte. Y su pensamiento lógico también. En especial en las funciones verbales y matemáticas. Letras y números, izquierdo. ¿Ya? ¿Qué más? El izquierdo también tiene que ver con el razonamiento y solución de problemas, otra vez, lógicos. Por eso se le llama también el hemisferio izquierdo, se le llama el hemisferio científico, ¿ya? Así como el derecho era el artístico, el izquierdo es el científico, ¿ya? Aquí también está la base para la habilidad numérica, el cálculo y análisis matemático. Otra cosa importante, el izquierdo también, sobre todo la parte frontal, ¿ya? Tiene que ver con el control de algunas emociones, ¿está bien? Te permite procesar ciertas informaciones, ciertas emociones. Te permite, mira, ¿te acuerdas que el derecho permitía el recuerdo de rostros? En cambio, el izquierdo te permite recordar nombres, hechos, días, o sea, fechas, pues, fechas, por ejemplo, ¿no? Y ya te dije, somos cruzaditos. El hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho, o sea, controla la parte derecha de mi cuerpo, ¿ya? El hemisferio izquierdo controla esta parte, la parte derecha, ¿ya? Procesa la información de manera secuencial. ¿Te acuerdas que el derecho procesa la información varias imágenes a la vez? No, esta no. Este procesa una cosa a la vez, parte por parte. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta sobre el hemisferio izquierdo o derecho? A ver, de manera oral, para no salir de compartir pantalla, por favor. A ver, ¿alguna pregunta?
Ya, si no, dígame que todo está claro. ¿Todo está claro entonces? ¿Equilibrio izquierdo y derecho? A ver, muchachos, ¿me contestan, por Profesor, favor? Claro, profe. A ver, a ver. Sí, a ver. Ya, Jarita está claro, pero a ver, alguien por ahí profesor, quiere preguntar. ¿es A ver. mito o Sí. verdad de que las personas sordas tienen más habilidad en las matemáticas? Mientras no se compruebe, no haya pruebas fehacientes, no podríamos decir si es un mito o realidad, ¿no? Pero no hay estudios concluyentes al respecto, ¿eh? No, no las hay, la verdad. Al menos no conozco yo, ¿no? Sí, continuamente leo que hay gente que dice que, ¿no? Que el zurdo incluso tiene ciertas características, ¿no? Está bien, pero no hay estudios fehacientes, ¿no? Está bien que no hay evidencia suficiente, en todo caso, para poder afirmar categóricamente tal cosa. ¿Ya? ¿Está bien? Además, tienes que entender algo, el ser humano es un ser, sí, está bien, tenemos una base biológica, el cerebro, pero el ser humano es un ser principalmente social. ¿A qué me refiero? Está bien, el hemisferio izquierdo es el del lenguaje y las matemáticas, ¿sí o no? Pero al final, ¿de qué va a depender? De la práctica, pues. ¿Sí? Si tú practicas, te dedicas más, seguramente vas a destacar más. A ver, en el aula, por ejemplo, ustedes observen, al que le va mejor en matemática es el que más se ha dedicado, el que más ha practicado, pues, ¿sí o no? Claro que a estas alturas ya le sacó ventaja a ustedes, ya tiene él una base, ¿no? Entonces le hace más fácil también comprender las matemáticas, ¿ya? Ahora, sin embargo, hijita, no voy a negar que hay quienes dicen que también hay una base biológica, que algunos tienen una disposición mayor para aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo estoy viendo en carne propia, por ejemplo. Mi hijito, ya, él tiene 3 añitos. Está atrasado en el habla, no habla mucho. Ya estoy preocupado, incluso estoy llevando a una terapista de lenguaje. Todo ahorita es virtual nomás, ¿no? Pero, por ejemplo, él identifica números, ¿está bien? Del 1 al 20. Y no solamente los identifica, tú le puedes dar salteado, ¿eh? Y él te dice, este es 13, este es 14, él sabe, ¿no? En su idioma, ¿no? Este, dote, quinte, así dice, ¿no? Pero identifica. Y no solamente eso, incluso él agarra y los relaciona con objetos, ¿no? Acá están tenedores. 1, 2, 3. O sea, sabe que el 3 no es 3 por 3, sino significa 3 tenedores. ¿Ya? O sea, tiene esta noción de cantidad, ¿no? Para la edad que tiene está bastante bien, ¿no? En cuanto a lo simbólico, las letras del abecedario también las sabe. Pero no habla. Entonces, ¿yo qué podría decir? Porque la otra vez una psicóloga me decía, pero en vez de dedicarte tanto tiempo a enseñarle números y letras, ¿no? Juega más con él, me decía, ¿no? Yo le decía, pero yo no le enseñaba. O sea, él prácticamente solo, sin esfuerzo aprendido. Así como algunos aprenden a hablar, ¿no? Prácticamente así, ¿no? O sea, a mí no hay que enseñarle a hablar, ellos solitos van aprendiendo, van captando, ¿no? En cambio, a mi hijito sí hay que enseñarle a hablar. Pero los números, en cambio, se le dan, se le hacen fácil sin que yo me esfuerce en enseñarle, ¿no? Es más, él quiere, él le gusta. ¿Ya? Le gusta, me está contando con sus deditos. Entonces, eso me lleva nuevamente a pensar a lo que antes decía, está bien, somos seres sociales, pero puede haber una predisposición, ¿no es cierto? Donde tú tengas una mayor predisposición para las letras y los números, podría ser, ¿no? Pero todavía eso no está totalmente, es un campo nuevo, ¿no? Lo mismo para la música también, ¿no? Dice que algunos tienen ya ¿no? Nacen con un mejor oído musical que otros también, ¿no? Esos son temas de debate, cuento, en la psicología, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Ya, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Lo mismo pasa con los zurdos. Sí, dicen que los zurdos, ¿no? Hay una predominancia, dice de repente, de un hemisferio, ¿no? Y podría generar un mayor desarrollo, ¿no? Pero no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Espero haber respondido a tu pregunta, hija, ¿ya? Al final lo que va a definir es la práctica, qué tanto te dedicas. ¿Ya? Muy bien, continuemos ahora, a ver. Vamos a ver ahora los lóbulos, ¿ya? Los lóbulos cerebrales. Empezamos por los frontales. Acá están adelante, frontal frente, ¿ya? A ver, este es muy importante, hijos, ¿ah? ¿Ya? Aquí está el área integradora motora. ¿Qué quiere decir? Que me permite desarrollar el movimiento voluntario. Motor es movimiento, los movimientos voluntarios. Coordinación, control motor, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el área motora encontramos el área de Broca, ¿ya? ¿Qué es el área de Broca? El área de Broca me permite articular el lenguaje. El que yo pueda hablar y con claridad, ¿ya? Es gracias al área de Broca, ¿ya? Hay, por ejemplo, un cantante que se llama Pedro Suárez Vértiz. Yo sospecharía que se ha dañado esta área porque él habla más o menos así, ¿no? ¿Ves? O sea, no puede hablar, no puede articular palabras. Entiende lo que le dices, pero no articula, ¿ya? Alguna lesión de haber sufrido ahí
no sabemos cuáles son las causas, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces el área de Broca está acá, porque es movimiento voluntario. Además implica coordinación, ¿ya? Articular palabras implica coordinación. Lengua, labios, paladar, ¿no? Cantidad de aire, ¿no? Etcétera, ¿ya? Es el área de Broca. Está aquí en el área frontal. También dentro del área frontal hay un área muy importante, ¿eh? Atención, ¿eh? El área prefrontal, ¿ya? El área prefrontal tiene que ver con actividades cognitivas superiores, ¿ya? Cuando hablo de actividades cognitivas superiores me refiero a que son propias del hombre, ¿ya? Nada más. Por ejemplo, atender, prestar atención, la memoria, la planificación, la toma de decisiones, fijarse y hacer metas, planes, ¿está bien? Establecerse propósitos, solucionar problemas, autoconocerse y cuando te conoces tú eres capaz de controlar tus emociones basado en una función ética o moral, o sea, saber qué está bien y qué está mal. Ya, todo esto, saber qué está bien, qué está mal, controlar emociones, solucionar problemas, establecerse metas, propósitos, decidir, planificar, memorizar, atender, todo eso es gracias a los hemisferios, perdón, a nuestro lóbulo frontal, estos frontales, acá están estos, los frontales, ¿ya? Entonces es tal vez la parte más evolucionada del ser humano, ¿ya? Tanto es así que antiguamente se creía que al hombre del futuro le iba a crecer más el lóbulo frontal, se iba a tener una frentaza así enorme, ¿no? Porque es la parte más desarrollada, ¿no? También por esa razón hay dichos, ¿no? De la población como estas, ¿no? Como esto que dice, cualquiera con 2 dedos de frente lo puede comprender, porque se cree que aquí está el razonamiento, entender qué está bien, qué está mal, la planificación, ¿ya? Y ustedes observen, ¿no? Nuestros lóbulos frontales son enormes, ¿no? Ningún animal tiene un lóbulo frontal tan abultado como el ser humano, ¿ya? ¿Qué podría pasar, hijo, si yo me lesiono el lóbulo frontal acá? Un balazo, un accidente automovilístico, no, qué sé yo. Trastornos motores, ¿no? Ciertos movimientos voluntarios. De repente podría tener problemas para hablar o para escribir de repente. Me podría también afectar la memoria y podría afectar la personalidad y comportamiento. ¿Cómo así? No te olvides que aquí están los centros de planificar, tomar decisiones, ¿ya? Entonces ocurrió un caso de un trabajador al cual una varilla de fierro, ¿ya? Entró por acá y le salió por aquí, ¿ya? Entonces sobrevivió prácticamente de milagro. Pero ¿qué pasó? Esta persona se volvió una persona irresoluta, ¿ya? Así, apática, ¿ya? No tomaba decisiones, no planificaba nada, ahí estaba, no trabajaba un rato, después estaba tirado, ahí no quería hacer nada, ¿ves? O sea, su personalidad cambió, porque le afectó acá el área de la motivación, la voluntad, la toma de decisiones. Ahora, no se demoraba mucho en tomar una decisión, ¿ves? Está bien, porque esa había sido dañada, ¿ya? Así es como la medicina, la psicología, las ciencias van descubriendo cada área del cerebro, porque cuando hay lesiones, un accidente o en las guerras se lesiona algún área del cerebro, ahí vamos comprendiendo, según los efectos que causa, ¿no? Esa área a qué función estaba dedicada, pues, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las funciones del lóbulo frontal? A ver, muchachos, ¿nada? A ver, debo suponer que todo está claro entonces, ¿no? Prosiga, profesor. Sí, gracias, muy amable. Ya. De repente me podrían preguntar, ¿el área de Broca está en el lóbulo frontal? Ya, pero izquierdo o derecho. A ver, ¿quién contesta? El área de Broca estaría en el lóbulo frontal, izquierdo o derecho. A ver, me contesta. A ver, deduzcan, a ver. ¿Quién me contesta? A ver, izquierdo o derecho. Claro, ahí me ¿Izquierdo? responden en el chat. Izquierda, claro, porque la izquierda es del lenguaje, pues, la izquierda es el lenguaje, ¿ya? Listo. Ya, ahora vamos a ver los parietales, ¿ya? Los parietales están aquí, ¿no? Aquí están los parietales, ya. A ver, aquí tenemos el área somatosensorial. Acuérdate que soma es cuerpo, ¿ya? Sensorial. ¿Está bien? Somatosensorial. Lo que pasa es que todo nuestro cuerpo es también como un órgano sensorial, porque está cubierto de piel, ¿no?
y la piel en todo el cuerpo te permite sentir con todo el cuerpo, pues, ¿ya? Por eso acá dice procesamiento de información sensorial, ¿ya? Dicho de otra manera, sensibilidad corporal, o sea, el tacto, pues el tacto, ¿ya? Yo siento con toda la piel que está en todo el cuerpo. Puedo sentir la presión, por ejemplo. Si alguien me peñizca, esa es presión mecánica, ¿no? O siento que me ajustan los zapatos, me ajusta la correa, el pantalón, qué sé yo, ¿ya? La temperatura. También con la piel puedo sentir con cualquier parte del cuerpo, ¿no? La temperatura. Calor, algo es cálido, algo es frío, etc. Y por supuesto el dolor también, ¿ya? Entonces, el lóbulo parietal tiene que ver con el procesamiento de la información del tacto, de la piel. ¿Está bien? ¿Ya? Una lesión en el parietal, tú puedes tener dificultades para localizar las sensaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te lesionaste el lóbulo parietal acá, ¿ya? Uno de los parietales, ¿está bien? Izquierdo o derecho. Te lesionaste, un golpe, un ladrillazo, un accidente automovilístico. Entonces, de repente alguien te toca la espalda y tú tienes dificultades para sentir si es aquí a la izquierda, a la derecha, ¿dónde lo sentís, no? ¿Está bien? En cambio, ahora tú tienes tan buena, tú estás sanito, pues tú tienes tan buena percepción, ¿no? Del tacto que, por ejemplo, alguien escribe en tu espalda una letra y tú puedes saber cuál es, ¿sí o no? Entonces yo con el dedo toco tu espalda y hago así. Así y tú sientes, el 8 o la letra A, tú puedes sentir, ¿ya? En cambio, una lesión podrías tener dificultades para la sensación, ¿ya? Táctil. ¿Ya? ¿Qué más? El parietal, a ver. Acá tenemos el área de Yerine. Ya, a ver, atención. El área de Yerine tiene que ver con los estímulos visuales, o sea, te permite la comprensión de textos pero escritos, te permite la lectura, en otras palabras, comprender lo que estás leyendo, ¿ya? El área de Yerine. Otra vez, estamos hablando del parietal izquierdo, pues obviamente, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de esquema corporal, hablamos de sensibilidad corporal, tacto, ahí sí, ambos, izquierdo y derecho, pues, solo que como ya sabes, ya, la información que viene del lado derecho de tu cuerpo la procesa el parietal izquierdo. Y la información que viene del lado izquierdo de tu cuerpo la procesa el parietal derecho, eso ya sabes, todos que somos cruzaditos, ¿no? Listo, el área de Dejanine, entonces, no te olvides, ¿ya? Te permite comprender textos, ¿ya? O sea, la lectura, comprensión de lectura. Listo. Luego vamos a los lóbulos occipitales. Aquí están atrás los occipitales, ¿ya? Aquí atrás están los occipitales, aquí, ¿ya? Estos permiten el ingreso de información visual. Estos procesan información visual. ¿Qué pasaría si una lesión ocurre? Te cae un ladillazo, un fierrazo, un balazo, qué sé yo, aquí atrás. Podría haber ceguera. Sí, muchachos, ceguera central o cortical, ¿ya? Y con esto yo quiero además decirles algo. Entonces, para que ocurra una sensación, no basta el órgano sensorial. Se requiere del cerebro. Sin el cerebro no ocurre la sensación. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener los ojos sanitos, pero te lesionaste acá atrás, el lóbulo occipital, ¿ya? Te lesionaste ahí, ¿ya? Murieron neuronas de esa parte y tú puedes quedar ciego por un golpe ahí atrás. Tus ojos pueden estar sanitos, pero que solamente captas de sombras así nomás. Te cuento que hay varios tipos de ceguera por eso. Hay algunos que son ciegos porque la lesión está aquí en los ojos, en el glóbulo ocular, ¿no? Entonces les ve una mancha blanca, algunos, así has visto, ¿no? Otro tipo de ceguera es cuando la lesión está en el nervio óptico, o sea, atrás del glóbulo ocular. Y otra ceguera, que es la central ocular, es cuando la lesión está no en el ojo ni en el nervio ocular, sino está aquí atrás, en el lóbulo occipital, que es el lugar donde se procesa la información. ¿Ya? Son los occipitales. Y finalmente los lóbulos temporales. Ya te había hablado de los temporales que están aquí, ¿no? Aquí a los costados, a la altura de la 100. Estos procesan información auditiva. Toda la información que tú captas con los oídos, todos los estímulos sonoros, ya van a ser procesados por los lóbulos temporales. ¿Está bien? Otra cosa importante del temporal, acá atención, mucha atención, ¿eh? Tiene que ver con las funciones némicas. Ya, ¿alguien sabe qué son funciones némicas? A ver, chicos, alguien, a ver, participen, hagan gala de sus amplios conocimientos. A ver, muchachos, ¿qué son funciones némicas? ¿Nadie? A ver, les ayudo. Mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? A ver, ¿qué es la mnemotecnia? A ver, chicos. Mnemotecnia. Un método a través De, de ciertos del- códigos. ¿Para qué? ¿Para qué? Aprender algo. Para Memorizar. memorizar. Para memorizar. Exacto.
Mnemotecnia, técnicas. Y nemo, memoria, técnicas para memorizar, técnicas de memoria. Esa es mnemotecnia. Entonces, sabiendo eso, funciones mnémicas, ¿qué son? Funciones de la memoria. Pues. Entonces, el lóbulo temporal tiene que ver con las funciones de la memoria. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, mira, qué importante es también el lóbulo temporal, ¿ah? Memoria. Además, también el lóbulo temporal contiene el área de Wernicke. El área de Wernicke me permite comprender no solamente el lenguaje escrito, sino también el lenguaje hablado. Por ejemplo, en estos momentos, de repente por ratos yo hablo muy rápido. Sin embargo, tu área de Wernicke te permite comprender lo que te digo. ¿Está bien? ¿Ya? Unir las sílabas, las palabras, las oraciones, incluso la entonación que empleo, ¿no? La parte semántica y la parte también de la entonación, etcétera. ¿Ya? El área de Wernicke te permite la comprensión del lenguaje hablado y escrito. ¿Qué podría pasar si te lesionas el lóbulo temporal? Podría haber una sordera, pues. Igual, chicos, y como en el caso de la visión, hay varios tipos de sordera. Puede haber sordera cuando se lesionó el tímpano, puede haber sordera si se lesionó el nervio auditivo, o puede haber sordera si te lesionaste los lóbulos temporales también. ¿Ya? Listo, ya. Entonces, a ver, recapitulemos brevemente, ¿ya? El lóbulo frontal es importante porque permite movimientos voluntarios. Uno de ellos es hablar, articular palabras, gracias al área de Broca. Además, también el lóbulo frontal es muy importante porque está el área prefrontal, que me permite funciones cognitivas superiores, como atender, memorizar, planificar, razonar, ¿ya? El lóbulo parietal tiene que ver con el procesamiento de la información del tacto. Y además aquí se encuentra el área de Yegerine, que me permite, está bien, la comprensión de textos escritos. El lóbulo occipital procesa la información visual de los ojos. El lóbulo temporal es muy importante porque procesa la información auditiva, pero además tiene que ver con la memoria. Además, y por si fuera poco, aquí también está el área de Wernicke, que me permite comprender el lenguaje hablado y escrito. Listo. ¿Alguna pregunta sobre los lóbulos cerebrales y sus funciones? El occipital quedaba en la parte de atrás, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver la imagen. Acá está la imagen, ¿ya? Gracias por tu pregunta. Muy bien. Aquí está. Mira, aquí está la nariz, los ojos. Aquí adelante, frontal, acá en la frente, ¿eh? Frontal, ¿ya? Atrás está el parietal. Abajo del parietal, a la altura de la 100, está el temporal, ¿ya? Y atrás, ¿ya? Junto ya al cerebelo, atrás está el occipital, por el cual tú preguntabas, ¿ya? Entonces, occipitales acá atrás, temporales a la altura de la 100, arriba los parietales y adelante los frontales, ¿ya? Listo. Ya. Esta es otra imagen, ¿no? Este es un resumen que se da en colegio, ¿no? Sobre las funciones de los hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? El izquierdo es el científico, ¿ve? Habilidad numérica, lenguaje escrito y hablado, y control de la mano derecha. En cambio, el hemisferio derecho, ya te dije, ya tiene que ver con el arte, se llama el artístico, ¿no? Aquí está sentido artístico, imaginación, sentido musical, y permite controlar la mano izquierda. Además, también permite el hemisferio derecho la percepción tridimensional, o sea que tú puedes ver en 3 dimensiones. También dice que el hemisferio derecho está asociado a la perspicacia. ¿Por qué la perspicacia? Como te permite captar imágenes, por ejemplo, te permite ver el rostro de una persona, y observando el rostro de una persona tú puedes, y también la entonación que usa, ¿no? Tú puedes saber si te dice la verdad o te miente, por ejemplo, ¿no? Eso es ser perspicaz, ¿ya? Notar qué siente la otra persona, ¿ya? ¿Está bien? Diferente a suspicaz, que es ser desconfiado, ¿no? Perspicaz, en cambio, es estar atento a los detalles, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? A veces eso tú lo haces, a veces te das cuenta cuando alguien te está mintiendo, ¿no? Cómo te desvía la mirada, cómo mira hacia un costado, cómo cambia su entonación, cómo su pupila se dilata, cómo se acelera su ritmo cardíaco, qué sé yo. Tú tienes tus formas de notar cuando alguien miente, esa es la perspicacia. ¿Ya? Imágenes. Listo. Ya. Listo. Entonces ya hemos visto dentro del encéfalo, hemos visto ya el cerebro, ¿ya? El cerebro. Ahora vamos a ver el cerebelo, pero antes de ver el cerebelo vamos a ver el tronco
encefálico, el tallo encefálico. A ver, te muestro la imagen otra vez para que te acuerdes dónde está. ¿Ya? Aquí está. Este es el cerebro y sus 4 lóbulos cerebrales. Aquí está esto que está acá, ¿no? Que parece una molleja, es este cerebelo, ¿no? Y esto acá, que parece justamente un tronco, un tallo, ese es el tronco encefálico, ¿no? Que además va a conectarse con quién, con la médula espinal, ¿ya? Esto vamos a estudiar, el tronco encefálico, ¿ya? Que insisto, se conecta con la médula espinal. Ya, el tronco, o también llamado tallo encefálico, dice, se encuentra situado debajo del lóbulo occipital, ¿ya ves? Atrás, abajo, ¿no? Y se prolonga hasta dónde? Hacia la médula espinal, se contacta con la médula espinal, ¿ya? El tronco encefálico consta de 3 partes, ¿ya? Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Está bien? Ahora, el tronco encefálico en conjunto va a ejercer control sobre los procesos vitales. Cuando hablamos de vitales, hablamos de vida o muerte, ¿sí o no? Por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, la actividad gastrointestinal, ¿no es cierto? O sea, la digestión, pues, etcétera. ¿Ya? Con eso tiene que ver el tronco encefálico, ¿ves? Funciones vitales, pero que a la vez, digamos, de las cuales no somos conscientes, ¿no? No es que, por ejemplo, tengo que acordarme, porque si me olvido respirar me muero. No, 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 no es así, ¿no? Esto es autónomo, si te das cuenta, ¿no es cierto? El ritmo cardíaco y también la digestión también. No, no, imagínate los descuidados, ¿no? Uy, tengo ahí comida que hace 3 días que no digiero, ¿no? No, 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 no es así, pues esto es autónomo, ¿ya? Pero vital, debido a muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué cosa? También controla los movimientos oculares, ¿no? Y la coordinación de reflejos visuales. Por ejemplo, cuando un objeto se acerca a tus ojos, tú cierras, parpadeas, también cuando se seca tu ojo. Automáticamente, cuando tus ojos se secan, tú parpadeas para lubricarlos. Eso también es autónomo, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Este tronco encefálico también tiene que ver con otras funciones, mira, autónomas, como por ejemplo la tos, el estornudo, el vómito, la succión y la deglución. ¿Está bien? Además, chicos, hay algo más también importante. En el tronco encefálico también se encuentra o se halla la formación reticular. A ver, atención, ¿ah? Formación reticular. ¿Ya? Esta es una densa red de células nerviosas responsables de regular el tono cortical y la vigilia. ¿Ya? A ver, ¿qué es el tono cortical y la vigilia? Chicos, la vigilia es estar despierto. ¿Ya? Es un estado de vigilia es estar despierto. Lo contrario del estado de vigilia que es estar dormido. ¿Pues? Ahora, cuando tú estás despierto, tienes un tono cortical. O sea, estás poco o muy atento a lo que pasa a tu alrededor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos, cuando tienen sueño, ¿no? Se toman algunos estimulantes, su Red Bull, café, no sé qué, o consumen dulces, ¿para qué? Para aumentar tu tono cortical y estar más atento, ¿ya? Más atento, ¿está bien? Más vigilante, ¿ya? Listo. Pero esas son drogas, ¿no es cierto? Claro, no son drogas, legales, pero drogas, ¿ya? Por eso dice, a ver, tono cortical es la base de la atención sostenida y algunos niveles de conciencia. Que mantiene alerta al encéfalo, incluso durante el sueño, ¿ya? Ahora, esta formación reticular, a su vez, hijos, posee 2 subsistemas de activación, ¿ya? Uno es el SARA y otro es el SRD, ¿ya? El SARA es el responsable de que tú pases de estar dormido a estar despierto. Por eso se llama SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Ya repito, Sistema Activador Reticular Ascendente, SARA. Este te permite pasar de estado de sueño a estado de vigilia, te permite despertar. En cambio, el SRD es al contrario, Sistema Reticular Descendente. Este te permite pasar de estar despierto a estar dormido. ¿Ya? ¿Qué pasaría si se lesiona esta formación reticular que está aquí atrás en el tronco encefálico, la nuca? ¿Qué pasaría si se lesiona esta formación reticular? Se puede producir el estado de coma. ¿Y qué es un estado de coma? Estás dormido y no puedes despertar. O sea, ha sido dañado el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que está dentro de la formación reticular. Entonces te quedas dormido, ¿no? Semanas, meses, no puedes despertar. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el tronco encefálico, muchachotes? A ver. Profesor, Sí, una te escucho. persona después del coma, ¿qué cambia? Mm, Depende del tiempo que está en coma, pues hija, ¿no? Depende del tiempo que está en coma y también depende de la lesión, ¿no?
Depende de la lesión también. Si solamente se dañó esa formación reticular, muchas veces, además te has dañado otras partes más, ¿no? Del cerebro, ¿no? Depende, ¿no? Sí, pues, ¿ya? Ahora también depende de cada persona, también cómo cada persona procesa eso que le ha pasado, ¿no? Algunos dicen, "Ay, he vuelto a nacer, ahora sí, a partir de ahora voy a vivir cada día como si fuera el último". Otros no, otros dicen, bueno, fue un accidente, ahora que hay que hacer que cuidarse, nomás la vida continúa, sigue lo mismo, ¿no? A nivel fisiológico no te podría precisar porque depende, pues, ¿no? De qué áreas más se ha dañado, ¿ya? Y también cuánto tiempo ha estado en coma, pues, ¿Puede ¿ya? perder la memoria? Podría ocurrir, muchas veces sí, podría ocurrir que olvide algunas cosas, ¿no? Algún tipo de amnesia, ¿no? Retrógrada o anterógrada. Sí, podría ocurrir, claro. Ujú. Sí, puede ser una consecuencia. ¿Ya? Muy bien. Incluso a veces, en algunos casos, los médicos inducen al coma, por ejemplo, ¿no? Para evitar algún daño mayor, por ejemplo, a veces, ¿no? También, ¿ah? También ocurre eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Mucho tiempo en coma también, de hecho, daña tu cuerpo también. El cuerpo humano, hijos, está diseñado para estar en movimiento. Incluso por eso te recomiendan los ejercicios, es verdad, ¿verdad? Caminar, aunque sea correr. Si tu cuerpo está quieto mucho tiempo, hablo de gente por ejemplo, que está en coma meses, ¿no? Los músculos se atrofian, sí. Se vuelven, en otras palabras, para que me entiendas, más flácidos, ¿no? Entonces te va a doler hasta cuando caminas, te mueves, ¿no? ¿Está bien? Sí, esta también es una consecuencia, por ejemplo, esta consecuencia sí es la más frecuente, pues, ¿no? Así es. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Ahora vamos a ver el cerebelo, ¿ya? El cerebelo. Chicos, es la segunda estructura en tamaño del encéfalo. Claro, la primera, ¿cuál era? El cerebro, pues mucho más grande, ¿no? Ahora, esta está situada en la fosa posterior del cráneo, ¿ya? Detrás de la protuberancia y el bulbo. O sea, no te olvides que la protuberancia y el bulbo son partes del tronco encefálico, ¿ya? Ahí atrás, acá está, ¿ves? Acá veamos la imagen, ¿ya? Este es el tronco encefálico, mira, ahí atrás está el encéfalo, ¿ya? Muy bien. Y este encéfalo, perdón, ¿qué estoy hablando? Este cerebelo, ¿ya? ¿Qué funciones cumple este cerebelo? A ver, controla el tono, o sea, la intensidad de concentración, pero muscular. ¿Te acuerdas que el otro controlaba el tono cortical? Este no, este es el tono muscular, ¿ya? O sea, qué tan rígidos deben estar tus músculos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene un tono muscular mayor. Tú sabes cómo notas, los varones lo notamos mucho cuando nos damos la mano, ¿no? Hay gente que te da la mano así, ¿no? Tú sientes el relajamiento de su mano. También otros, tú sientes su mano tensa, ¿no? Es otro tono muscular, por ejemplo, ¿no? O incluso cómo caminan algunos. Algunos parecen Robocop cuando caminan, ¿no? Otros son más relajados, ¿no? ¿Ya? Esto tiene que ver con el tono muscular, ¿ya? Entonces, el tono muscular, hijos, permite mantener la postura. También muy relajado, entonces también caminas como jorobado, ¿no? Tiene que haber cierta tensión muscular para andar derechos, ¿no? ¿Está bien? A mi madrecita siempre me corregía. Párate derecho, pareces un bastón, me decía, ¿no? Pero creo que nunca lo logró, porque hasta ahora yo camino, por ejemplo, así medio, no camino derecho como debiera, por ejemplo, ¿no? Entonces la postura. ¿Qué más? También el cerebelo tiene que ver con la coordinación a la hora de ejecutar movimientos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, tú requieres coordinación cuando saltas soga, cuando conduces una bicicleta, ¿está bien? Cuando bailas, ¿ya? Entonces ahí el cerebelo, ¿ya? Junto con la corteza, te permiten estos movimientos coordinados que acabo de señalar. Y cuando hablo de corteza, me refiero básicamente al lóbulo frontal. ¿Te acuerdas que el lóbulo frontal tenía que ver con los movimientos voluntarios? Ya, pero el cerebelo le ayuda en la coordinación de movimientos. ¿Está? ¿Ya? Además, también el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, porque también se vincula con el sistema vestibular. ¿Dónde está el sistema vestibular? O sea, el órgano del equilibrio. Está acá, en el oído interno, en medio de los oídos, en el medio, ahí está el sistema vestibular, ¿ya? Entonces, el cerebelo tiene que ver con el tono muscular, ¿no? ¿Está bien? La, la, la rigidez muscular tiene que ver con los movimientos voluntarios, ahí coordina con el lóbulo frontal, tiene que ver con el equilibrio, ahí coordina con el lóbulo vestibular. ¿Ya? Todo esto se probó, hijos. Yo vi un video, a ver, un gato,
lo habían operado y a propósito le habían lesionado el cerebelo, ¿no? Entonces el pobre animal era bastante descoordinado. Entonces el gato es hasta elegante, ¿no? Tiene un cálculo para saltar de muro a muro, ¿no? De pared a pared. Ya, este gato no, este gato era descoordinado, se caía, no tenía equilibrio, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque le habían dañado el cerebelo. Así se comprobó, ¿no? Lo que ya se sabía, ¿no? Respecto a las funciones del cerebelo, ¿ya? Sí, el ser humano hace así muchos experimentos con animalitos, ¿no? Bueno, ¿qué podría causar acá? Dice, ¿ves? Un daño al cerebelo. Trastorna la uniformidad de movimiento. Aparecería descoordinado y espasmódico. Espasmos son así movimientos así involuntarios. Esos son espasmos, ¿ya? En las investigaciones más recientes indica que el cerebelo cumple también una función importante en la capacidad de aprender a realizar secuencias de movimiento. El baile, pues, por ejemplo, ¿ya? Listo, ya está. ¿Alguna pregunta sobre el cerebelo, muchachotes? A ver, Profesor, jovencitos y jovencitas, sí, te ¿alguna escucho. enfermedad está relacionada directamente con el cerebelo? Sí, te acabo de mencionar una lesión en el cerebelo podría ocasionar, por ejemplo, que tu tono muscular disminuya o aumente, ¿no? Que estés demasiado rígido o demasiado relajado. O también podría generar que tengas movimientos, como he dicho, espasmódicos, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson genera esos movimientos involuntarios, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en el mal Parkinson, por ejemplo, se ven afectados, ¿no? Se ve afectado en el Parkinson algunas estructuras del cerebelo, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bueno, espero haber contestado a su pregunta, a su inquietud. Gracias por las preguntas. Continuamos, ¿ya? No hay problema, pueden repreguntar también, hijos, no hay ningún problema. Estamos aquí para aprender todos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el sistema límbico. El sistema límbico está en el diencéfalo. A ver, acá vamos a recordar. Siempre hay que recordar, ¿ya? A ver, acá está. Acá está, ¿te acuerdas? El encéfalo. Ya hemos visto los hemisferios cerebrales y cómo cada hemisferio tiene 4 lóbulos. Hemos visto el tronco encefálico, el cerebelo. Ahora vamos a ver el diencéfalo. En el diencéfalo está el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo. Estas son partes del sistema límbico, ¿ya? Y vamos a ver qué es el sistema límbico y por qué es importante estudiarlo, ¿ya? Ya. A ver, chicos, acá hay una imagen del sistema límbico, mira. Este es el cerebro, aquí atrás está el pequeño cerebelo, y esto que está en azul celeste, ¿ya? En su conjunto sería el sistema límbico. En su conjunto, porque el sistema límbico es eso, es un sistema, está conformado por varios elementos, ¿ya? Acá dice, a ver, sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras, ¿ya? Que se hallan por encima y alrededor del tálamo, y justo debajo de la corteza, debajo del cerebro, ¿ya? Incluye, a ver, acá están las partes del sistema límbico, ¿ya? Cuerpo talámico, el hipotálamo, este es muy importante, ¿ya? El hipocampo, el cuerpo calloso, los cuerpos mamilares, la amígdala, hablamos de la amígdala cerebral, ¿ah? ¿Ya? No de la amígdala que tenemos aquí en la garganta, obviamente, ¿no? El fornix, el giro cingulado y el bulbo olfatorio, ¿ya? Todo ese sistema límbico, mira cuántas partes, pequeñitas, pero importantes, ¿ya? El sistema límbico se encuentra en constante, dice, relación con la corteza cerebral, ¿ya? Con el cerebro, ¿no? Controlando funciones como el apetito, el sueño, la temperatura, el movimiento sexual, perdón, la motivación sexual, la agresión, el miedo, la docilidad, etc. De repente alguno que ya ha estudiado esto antes se preguntará, ¿no? Ahorita, profesor, el sueño, la temperatura y la motivación sexual no son funciones del hipotálamo. Sí, hijo, sí. Pero mira cómo el hipotálamo está dentro del sistema límbico también. Es parte del sistema límbico, ¿ya? Por eso estamos mencionando estas funciones, ¿ya? El apetito. El sentir hambre y después saciedad tiene que ver con el hipotálamo, que es parte del sistema límbico, ¿ya? Tu temperatura corporal, cómo aumenta, por ejemplo. Cuando hay motivación sexual, por ejemplo, la temperatura corporal aumenta, ¿ya? El deseo sexual y de satisfacción, también hipotálamo, que es parte del sistema límbico, ¿ya? La agresividad, el miedo, estos tienen que ver con la amígdala cerebral, profesor. Sí, pues, pero la amígdala cerebral también es parte del sistema límbico. De tal manera que el sistema límbico se dice que es la base
de las conductas motivadas. Cuando hablo de conductas motivadas, es porque tú actúas por una motivación. ¿Qué motivación? Hambre, sed, deseo sexual, a eso se refiere, ¿ya? Conductas motivadas, ¿ya? También es la base de los estados emocionales. Cuando hablo de estados emocionales, ¿a qué me refiero? Lo que acabo de mencionar. Miedo, ¿ya? Ira o agresividad, ¿está bien? Docilidad, etcétera, ¿ya? Y también es el centro del aprendizaje y los procesos de la memoria, ¿ya? Ya que viene lo que les he dicho varias veces, cómo el aprendizaje está asociado también, el aprendizaje y la memoria están asociados a lo emocional, de tal manera que si tú has vivido algo fuerte así emocionalmente, nunca lo vas a olvidar, ¿no? ¿Está bien? No sé, tu primer amor, o de repente un accidente, te atacó un perro, chocó el carro de tu papá, no sé, algo muy fuerte. Cuando es así, eso tú no lo olvidas. ¿Está bien? ¿Ya? O también cuando el profesor te enseña con cariño, tú también aprendes más. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces el aprendizaje y la memoria tienen que ver con los estados emocionales. Pues te decía, tú participas, si te equivocas, ay, qué roche, qué vergüenza. Sí, de repente, aunque no debería, ¿ya? Pero de repente, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Ya no te vas a olvidar de esa respuesta, ya, creen, ya no. Por eso les digo, a veces es mejor que te equivoques aquí a que te equivoques en el examen de admisión, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces acá está, a ver, la amígdala cerebral ayuda a formar los recuerdos emocionales y es responsable de la experiencia emocional. Y el hipocampo también, ¿ya? Participa en la formación de la memoria. El hipocampo es la estructura que te permite pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿no, hijos? Sabes que hay un tipo de amnesia, ¿no? La amnesia anterógrada. ¿Tú has visto la película como si fuera la primera vez? No sé si es muy antigua esa película, ¿la has visto? ¿Alguno de ustedes la ha visto? Es de una muchachita que todo lo que vive durante el día, cuando duerme, se olvida. O sea, su memoria solamente dura 24 horas. O perdón, 12 horas, cuando está despierta. Cuando se duerme, se olvida todo. Al día siguiente no se acuerda nada. ¿Ya? Esa se llama amnesia anterógrada, por ejemplo, ¿ya? Y esa ocurre cuando se lesiona el hipocampo, ¿ya? Porque el hipocampo es la estructura que permite pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el sistema límbico, chicos? Tú sobre todo tienes que acordarte esto de acá, ¿ya? Es la base material de las conductas motivadas, o sea, conductas relacionadas al hambre, el sed o deseo sexual. También es la base biológica de los estados emocionales, el aprendizaje y la memoria, ¿ya? Ese es el sistema límbico. ¿Ya? Además, hemos visto algunas cosas más como las funciones de la amígdala y el hipocampo, y también te mencioné que el hipotálamo es directamente relacionado con el hambre, la sed, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Profesor, A ver, si se sí, ve escucha. afectado el sistema límbico, ¿a una persona le podría dar Alzheimer o es por Ya, edad? ya, claro. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que suele atacar a personas sí, mayores, ¿no? Que genera lo que conocemos como demencia senil, ¿no? No hay evidencias por ejemplo, que eso le ataque a niños o a jóvenes, ¿no? Serían casos muy, muy, muy extraños, ¿ya? Sí. Ah, tú lo dices por el tema acá de la memoria, ¿no? De la memoria, ¿no? Pero esta es más la memoria asociado a las emociones, ¿no? Y en todo caso, en vinculación con el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal, que es el que más se vería afectado seguramente en el caso del Alzheimer, ¿no? Son las primeras neuronas que van a ser atacadas, ¿no? Las de la memoria, las del lóbulo temporal, y seguramente también algunas asociadas a estas de aquí, ¿no? Estas son las últimas, te cuento, porque están más resguardadas, ¿ah? Tanto es así que, por ejemplo, a ver, tú vas a escuchar episodios como estos en personas que sufren Alzheimer, ¿no? Esta persona no reconoce, por ejemplo, yo leí así una historia, ¿no? A su hijo, ¿no? El hijo venía siempre a visitar a la mamá, a su mamá. Su mamá estaba en un centro de salud porque era bastante mayor y sufría Alzheimer, ¿no? Él llegaba y la mamá no lo reconocía, ¿no? El hijo, tristeza, imagínate que tu mamá no te reconoce, ¿no? Entonces él, ¿qué hacía, no? Se acercaba y estaba con ella, ¿no? Y hablaban como si fueran desconocidos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué está lo otro, no? Así es, ¿no? Pero no se acordaba él. Hasta que un día dice que al joven se le ocurre llevar una guitarra y cantar una canción que la mamá siempre cantaba cuando era joven, ¿no? ¿Ya? O sea, a la mamá le gustaba esa canción. Ya, el muchacho comenzó a cantar la canción y la mamá lo reconoció ahí.
hijo, le dijo. Fiera, cuando terminó la canción, ella cantó junto con él, ¿no? Y cuando terminó la canción, como si nada, le dijo, gracias, hijo, le dijo, ¿no? Lo reconoció, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en este caso la música, la melodía está asociada a la memoria, ¿te das cuenta? No a la memoria perdón, de repente episódica, ¿no? Que es lo que más ataca ¿no? La amnesia, la memoria episódica, sino que está más asociada a la música, a la memoria procedimental y a la memoria emocional, sobre todo. ¿Tú te acuerdas que hay tipos de memoria, pues, no? ¿Ya? Y si tú has notado la amnesia, ¿no? Ataca más a la memoria episódica, episodios de tu vida. Pero mira cómo ha quedado todavía la parte emocional, ¿no? Esa emoción de la canción le hizo recordar a su hijo, ¿no? Y la parte procedimental también, ¿no? Para ciertos movimientos voluntarios, automáticos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Así de complejo es el cerebro humano entonces, ¿ya? Son varias estructuras asociadas. ¿Está bien? ¿Respondí a tu pregunta, hijita? Sí, profesor. Profesor, Ya, hijita, listo. Oye, ¿te gusta la medicina, creo, no, niña? Bueno, profe, qué bueno, ¿eh? Ya. Sí, a ver, adelante. ¿el autismo se puede relacionar como una lesión o un daño en el sistema límbico? El autismo, no, hijos, no, no, no. El autismo, más que bueno, al menos no se sabe todavía que el cerebro del autista sea diferente anatómicamente hablando, no se sabe, ¿no? Lo que sí se sabe es que su funcionamiento es diferente, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? Es un problema, por tanto, del desarrollo, ¿no? Es un problema del desarrollo, o sea que sus procesos mentales se desarrollan en algunos aspectos de manera diferenciada, ¿ya? Pero no se sabe que haya alguna parte del cerebro diferente anatómicamente hablando, ¿ya? Y es más, sobre sus causas también poco se conoce todavía, ¿ya? Sí, hijo, ¿ya? Listo, pero no, que se sepa, no es una lesión, ¿no? No es que se golpearon, se lesionaron, no. Es más, como te digo, desde que nacen ya tienen esa condición, ¿no? Su cerebro funciona así, diferente. Por ejemplo, son más literales, ¿no? Por ejemplo, les llama más la atención una cosa que la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mientras un niño aprende a hablar normal, de repente a un niño, o sea, sin natural, sin esfuerzo, de repente, en cambio, un niño con autismo, hay que enseñarle a hablar como si le enseñaras un idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, otras cosas las capta mucho más rápido, ¿no? Los números, por ejemplo, se le hace muy fácil de repente, ¿no? Entonces, su procesamiento de información es diferente, ¿ya? Pero no tiene que ver con una lesión, sino que su desarrollo es así diferente. Y esto lleva, en psicología un debate muy amplio, ¿no? Y preguntan, por ejemplo, ¿y todos tenemos que ser iguales, por ejemplo? ¿Por qué pensar diferente o procesar la información de manera diferente, ¿no? Te pone en desventaja, ¿no? No debería, ¿no? Claro que en muchos casos del autismo hay también un problema para relacionarse socialmente, que es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Está bien? No miran, no sostienen mirada, tienen problemas para relacionarse con las demás personas, por ejemplo, para entablar una simple conversación, y eso sí son las cosas que a veces llaman mucho la atención, ¿no? Y nos llevan a pensar que es una anormalidad. Pero insisto, algunos se cuestionan eso. ¿Es una anormalidad o simplemente es una habilidad diferente, un modo de pensar diferente, ¿no? Esos son temas de discusión también en la psicología actual, ¿ah? Ya, pero que sepamos, no tiene que ver con una lesión, ¿ah? ¿Me hijos? Listo, gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya, vamos a ver el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? A ver, aquí ya lo habíamos mencionado como parte del sistema límbico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sin embargo, es importante, y acá vamos a terminar ya la teoría. Ay, nos falta el periférico todavía brevemente. Ya, el periférico también falta. Ya, brevemente entonces, el tálamo y hipotálamo. ¿Ya, hijos? A ver, ¿cómo estoy con el tiempo? No voy a calcular mi tiempo. Ya, a ver. El tálamo, hijos, es el núcleo más grande del encéfalo, dice. ¿Y por qué se le llama núcleo? Porque es como una especie de la primera estación de relevo o integración sensorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque a excepción del olfato, todas las fibras sensitivas hacen escala en él y cursan luego hacia áreas precisas de la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Te lo explico, a ver. La información que llega de los 5 sentidos llega primero allí, ¿ya? A ver, vamos a hacer una imagen que me ayude a explicar esto, ¿ya? Entonces, ya, supongamos que aquí atrás está, ya, el tálamo aquí, ya, encima del tronco encefálico nomás, ya.
Entonces la información visual llega primero allí, al tálamo, y después de ahí del tálamo, ¿a dónde va? Al lóbulo frontal, donde se va a procesar. La información auditiva llega al tálamo primero, y luego ¿a dónde va? Al lóbulo temporal. La información del tacto, ¿a dónde llega? Al tálamo, y después ¿a dónde va? Al lóbulo parietal. ¿Está bien? Y así, y así, así. ¿Está bien? Por el estilo. El único, la única información sensorial que no llega al tálamo es el olfato. ¿Ya? La información del olfato va de frente al rinencéfalo. Y el rinencéfalo es parte de, ¿qué crees? Del sistema límbico, el sistema límbico, ¿ya? Por eso incluso hay quienes creen que aunque el hombre no es consciente de ello, hay ciertos olores, ciertos humores que nos atraen de las personas, ¿no? ¿Está bien? Sino que no somos conscientes de eso muchas veces, ¿ya? Entonces hay gente que dice, por ejemplo, esta persona no es muy atractiva, pero a mí me atrae, pues me gusta. ¿Por qué? Ah, ya se tiene que ver con olores, con el olfato, ¿no? De lo cual tú no eres consciente, ¿ya? Entonces, a ver, repito, porque creo que cometí un error por ahí, ¿ya? Entonces, la información de la vista, de los ojos, llegan al tálamo. ¿Y del tálamo dónde va? Al lóbulo occipital. Creo que dije frontal, ¿no? Creo que me equivoqué. Ya, al occipital. La información del oído llega también al tálamo y después va al lóbulo temporal. La información del tacto o del gusto llegan también al tálamo y de ahí van a los lóbulos parietales. ¿Está bien? Por eso se le llama primera estación de relevo. Es una especie de secretaria del cerebro, dicen algunos también. ¿Ya? Listo. Ese es el tálamo, hijos. El tálamo. El olfato, entonces, parece que fuera el más primitivo de nuestros sentidos, ¿no? Porque tú sabes que los animales, por ejemplo, ellos sí sienten atracción solamente por el olfato, ¿no? Un animal no tiene, pues, una estética, no es que esa perrita es rubia o alta o gordita, no. El animal simplemente siente el olfato, ¿no? Siente que está dispuesta, ¿no es cierto? ¿No? Por las feromonas que emite, y eso lo atrae, el olor nada más, ¿no? En el humano, no, en el humano entran otras condiciones más, pero también el olfato, dice, también influye, dicen algunos, sino que no somos conscientes de ello. ¿Qué más? Ahora vamos a ver el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo es una de las estructuras más pequeñas del encéfalo, sin embargo cumple funciones muy importantes, ¿ya? ¿Con qué tiene que ver el hipotálamo? A ver, ya te había anunciado yo. Regulan procesos fisiológicos que mantienen el equilibrio interno del cuerpo. Cuando hablamos de equilibrio interno del cuerpo, hablamos de homeostasis, ¿no es cierto? Eso tú lo has visto en biología seguramente, ¿no? Homeostasis o equilibrio interno, por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Tiene que estar en equilibrio. En el ser humano es 37 grados. Si sube, es fiebre. Y si baja, es hipotermia. Pues no sé, ¿no? Hay un equilibrio también de la temperatura, de la presión arterial, etcétera. ¿Ya? También el hipotálamo tiene que ver con los ritmos circadinos. ¿Qué son los ritmos circadinos? ¿Ya? Por ejemplo, el sueño. Que cada 24 horas tú tengas que dormir, por lo menos dentro de cada 24 horas, 8 horas, eso tiene que ver con el ritmo circadiano. O que, por ejemplo, te dé hambre, ¿no es cierto? Cada 4 horas aproximadamente durante el día, ¿no? Cuando estás despierto, también. ¿Está bien? Y otras cosas más, se tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿ya? Las motivaciones básicas, esto ya lo mencioné, ¿no? El hambre, la sed, la temperatura corporal, la conducta sexual, todo esto tiene que ver con el hipotálamo. Profesor, ¿no era con el sistema límbico? Sí, pero ya te dije, el hipotálamo es parte del sistema límbico, pues, ¿ya? Entonces, el sistema límbico o el hipotálamo más precisamente tiene que ver con estas funciones o motivaciones básicas, ¿no? Son motivaciones porque te impulsan a actuar, ¿eh? ¿Ya? El hambre, la sed, la temperatura, la reducción de la temperatura, la conducta sexual, ¿ya? Muy bien. El hipotálamo además se relaciona con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Para terminar, ya. Pero a ver, primero, una pregunta sobre el tálamo o hipotálamo. Profesor, ¿podría repetir Sí, de nuevo la parte del tálamo, por favor? por supuesto. Sí, no hay problema, no hay problema, hija. A ver, el tálamo, te decía, es la primera estación de relevo. ¿Por qué la primera estación de relevo? La información de los sentidos llega ahí primero. Y después de llegar ahí, ya se retransmite, es una especie de retransmisora, ¿no? Se transmite al área cortical correspondiente. Entonces, por ejemplo, la información visual llega al tálamo primero. Y del tálamo ya se retransmite a los lóbulos occipitales. La información auditiva llega primero al tálamo y después se retransmite a los lóbulos temporales. La información del tacto y el gusto también llega al tálamo y después se retransmite a los lóbulos parietales.
¿ya? Entonces los sentidos, de los 5 sentidos, 4 llegan primero al tálamo, ¿ya? Hay uno que no llega al tálamo, es el olfato, ese se va de frente al rinencéfalo, que es el sistema límbico, el único, pero después todo lo demás llega al tálamo. Entonces el tálamo es eso, es una estación de relevo, donde llega la información de los sentidos para luego ser retransmitida al área cortical correspondiente. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, hija? Sí, profesor. Ya, listo. Ya está. Si no hay más preguntas, vamos a continuar, ¿ya? Bien. Entonces habíamos hablado del sistema nervioso central y te había dicho que este es el sistema nervioso central, es parte central justamente, pues encéfalo y médula, encéfalo y médula. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, está a las afueras. El sistema nervioso periférico es todo lo demás, que está en el resto del cuerpo. Y vamos a dividirlo en dos, periférico y somático, ¿ya? A ver, ¿ya? A ver. Está formado por un conjunto de nervios localizados fuera del cráneo. Ese es el periférico, ya te he dicho, lo que está fuera del central. ¿Ya? Y este a su vez ya te dije, ya el periférico se divide en dos, ¿ya? Somático y acá está, autónomo. Ya acá le voy a poner numeración, no le he puesto numeración acá. 3.1 lo hice puesto, ¿no? Para entender mejor. Y luego 3.2. Entonces repito, este es el sistema nervioso central, ¿ya? Acá está, médula y encéfalo. Todo lo demás es periférico. Y este periférico se divide en dos, ¿ya? Nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, que te dije ya, tiene que ver con el cuerpo. Soma es cuerpo. Tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo. Entonces yo puedo sentir, ¿ya? Los brazos, mis piernas, el cuero cabelludo, etcétera. ¿Ya? Acá está. Se compone de nervios aferentes que llevan las señales sensoriales desde la piel, ¿a dónde? Al cerebro, pues, sistema nervioso central. Pero también está compuesta por también nervios eferentes o motores, que al revés llevan la información del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, ¿a dónde? A los músculos, ¿ya? Para que te puedas mover, ¿ya? Ese es el somático, entonces, ¿ya? Somático. Me permite sentir con el cuerpo y también moverme con el cuerpo, ¿ya? La conexión con el sistema nervioso somático es la columna vertebral, hijos, la médula espinal, ¿ya? De ahí de la médula espinal, ¿ya? Salen todas las terminaciones nerviosas para todo el cuerpo, para los brazos, piernas. Por eso que si se lesiona la médula espinal, tú podrías tener sensibilidad y movimiento en algunas partes del cuerpo. Si la lesión es aquí arriba, en las dorsales, tú podrías quedar cuadraplégico. Si la lesión es más abajo, en las lumbares, por ejemplo, podrías quedar hemipléjico, ¿ya? Porque, repito, ¿ya? El sistema nervioso somático, ¿ya? Tiene que ver con la médula, porque de ahí de la médula salen las terminaciones nerviosas que permiten comunicar al sistema nervioso central con el sistema nervioso somático, o sea, con el resto del cuerpo, ¿ya? Por otro lado, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con los órganos internos, ¿ya? Por eso es el sistema nervioso también llamado vegetativo o visceral, de las vísceras, ¿ya? Porque participa en la regulación del ambiente interno, la homeostasis que hemos mencionado, pues, la temperatura, la digestión, ritmo cardíaco, ¿ya? Eso autónomo, por eso es vegetativo o visceral. Pero la digestión, sistema nervioso autónomo, no depende de tu voluntad, de tu conciencia, eso es autónomo, automático, ¿está bien? Acá el sistema nervioso autónomo actúa de manera involuntaria, controlando las acciones autónomas de los órganos y glándulas internas, interviniendo en la emisión de respuestas vegetativas en condiciones de reacción emocional, ¿ya? Y cuando hablamos ya de reacción emocional, hablamos de que el sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático, como ya te había dicho, es excitatorio, ¿ya? Excita, o sea, estimula, organiza y moviliza los recursos energéticos ante situaciones de peligro, ¿ya? Te va a atacar un animal, te va a asaltar a un ladrón, tu sistema nervioso autónomo a través del simpático se activa y prepara tu cuerpo para luchar o para huir. ¿Cómo lo prepara? Tu corazón se acelera y bombea más sangre a los músculos para que estés con fuerza, ya sea para huir o para luchar, ¿ya? ¿Ya? Hay rigidez muscular, etcétera, ¿ya? Listo. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es inhibidor, ¿ya? Es lo contrario. Este te permite conservar energía, ¿ya? Cuando, por ejemplo, estás en reposo o vas a dormir, ahí se activa tu sistema nervioso parasimpático, te relaja, ¿no? Te permite ahorrar energía o recuperarla. ¿Está bien?
¿Ya? Entonces las fibras simpáticas y parasimpáticas tienen funciones antagónicas, como ya sabes, ¿no? La simpática excitatoria te prepara para la lucha, para la huida, te da fuerza, energía. En cambio la parasimpática te relaja, te permite guardar energía, conservarla más bien. ¿Ya? Ahora, todo este sistema nervioso autónomo está asociado al hipotálamo, además, ¿ya? Que tiene que ver con funciones que he mencionado, como por ejemplo temperatura corporal, ¿no? Y conductas motivadas como hambre, sed, sueño, etcétera. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Ya, esto es adicional, ¿ya? Esto es adicional. Listo, ya. Uy, estamos con el tiempo. Justo, justo. Estamos bien, estamos bien. Ya. Si no hay preguntas, vamos a la práctica dirigida, ¿ya? Ahí de repente nos aclaramos algunas cosas, a ver. Aunque la verdad que son bien fáciles las preguntas que aquí se proponen, ¿ya? A ver, chicos. Empecemos con la pregunta 1, ¿ya? A ver, quiero que participen, ¿ah? A ver. Respecto al lóbulo temporal, ¿ya? Señale la secuencia correcta. Vamos a eso, el lóbulo temporal, ¿ah? A ver, vamos a ver. Es responsable del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. ¿Verdadero o falso? El lóbulo temporal tiene que ver con procesar la información auditiva. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, participen. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Inga? ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué más? Permite el archivo de la información a corto plazo, que facilita la consolidación de la memoria. Claro, cuando hablamos de consolidación de la memoria, hablamos de pasar a largo plazo. Entonces, o sea, en otras palabras, dicho de otra manera, te permite pasar información de corto plazo a información de largo plazo. Sí, eso también es el lóbulo temporal, específicamente el hipocampo, ¿no? El hipocampo es el que permite eso, ¿no? El hipocampo, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que ver con la memoria, pues. Y finalmente se encarga del procesamiento del lenguaje comprensivo. Cuando hablo del lenguaje comprensivo me refiero al área de Wernicke, ¿no? Área de Wernicke, ¿ya? Entonces tenemos que las tres afirmaciones, como están respondiendo sus compañeros, ¿no? En el chat, las tres afirmaciones son verdaderas, verdaderas, ¿ya? Ya, a ver, yo voy a preguntar mejor porque ustedes mudos son y después a veces no están comprendiendo. Ya, a ver, Inga, ahora sí contéstame por favor, Inga Rey. Contéstame por favor, Inga. Dime hola. Inga. Inga Rey. Pues es una foto, creo, entonces. Inga, ¿estás ahí? Ya, a ver, conteste la pregunta 2, por favor, Inga Rey. O si no, algún voluntario. Parece que no tiene audio. ¿Qué pasa con Inga? A ver, una persona hipertensa, luego de sufrir un derrame cerebral, ¿ya? Tiene dificultades para controlar sus reacciones emocionales. Indique el área que puede estar afectada. A ver, ¿qué área puede estar afectada? ¿Por qué no puede controlar emociones? A ver, algún valiente que conteste de manera oral. Ya, Inga creo que no tiene audio, no sé qué pasa. A ver, Yanita, ¿qué dices, Yanita, tú? Diana Misari Dolores, a ver, hijita, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2? A ver, ¿cuál podría ser? Tiene dificultades para controlar sus reacciones emocionales. ¿Qué área se puede haber dañado? Demasiado tímidos ustedes, ¿eh? Dianita, ¿tampoco vas a responderme, Dianita? Igual que Inga, ¿se dejan en visto? Ya, a ver, algún voluntario. Por el chat están respondiendo, pero yo quiero un valiente, pues, ¿no? Por el chat. Escondidos en el anonimato, cualquiera. A ver, por el chat, a ver, un valiente, a ver, o una valiente. Control de emociones. El lóbulo prefrontal, muchachos, prefrontal. Es que además tiene que ver con la planificación, pues. Entonces, por ejemplo, a ver.
Alguien, por ejemplo, te falta el respeto. Tú antes de responder piensas, ya, puedes sacar si también yo le grito o también le insulto igual. ¿Qué logro? ¿Logro algo o no logro nada? ¿Qué quiero lograr? Entonces tiene que ver también con la planificación. Y según la planificación, tú tomas las decisiones también, ¿ya? Entonces, el control de emociones está asociado al lóbulo prefrontal, ¿ah? ¿Ya? Listo. A ver, otra pregunta. Retirar la mano inmediatamente después de haber sentido una descarga eléctrica es una función desarrollada por la estructura cerebral denominada, a ver, sientes una descarga eléctrica y casi automáticamente, de manera refleja, ¡fuck!, retiras la mano, ¿no es cierto? Ya, te comento, ¿ya? Los movimientos reflejos, ¿ya? Tienen que ver con la médula espinal, ¿ya? Con la médula espinal, ¿ya? Los movimientos reflejos tienen que ver con la médula espinal. 4. Pepito es un niño muy locuaz, tiene gran cantidad de amigos. Se destaca por sus cualidades como orador. Sin embargo, tiene serias dificultades para interpretar un texto escrito. Es posible que el problema de Pepito se encuentre en el funcionamiento de qué área. A ver, pues él habla, o sea, es locuaz quiere decir que habla y entiende muy bien. Entonces, su área de Wernicke y su área de Broca también, ¿no? Tiene problemas para interpretar texto escrito. Ese es el área de Gerine, ¿no? O de Yerine, si tú quieres también, ¿no? De Yerine. Así han respondido en el chat, los felicito. ¿Ya? La C, 4C. 5. Fernando padece de insomnio y problemas de atención. Los médicos han encontrado que tiene algún tipo de alteración que afecta una estructura denominada, a ver, no puede conciliar sueño. Le cuesta pasar de estar despierto a dormido. Ya, según este texto, ¿qué estructura podría estar lesionada? ¿Cuál sería? Sueño y vigilia. A ver, ¿con qué tiene que ver sueño y vigilia? A ver, es que yo sé que por el chat están contestando, pero yo no sé si están comprendiendo o no. Cerrato, ahí está. Hace rato también lo conozco, caray. Hijito, contéstame, tú no me vas a dejar en visto, ¿no, hijito? A ver, Cerrato, contéstame, a ver. La pregunta 6, ya Cerrato, a ver, atención Cerrato, ¿ah? Víctor está conversando muy amenamente con Elena. Señala las áreas corticales que funcionan principalmente durante esta conversación. Broca y Wernicke. Por supuesto, muy bien. No esperaba menos de 10 Cerrato, ¿eh? Muy bien, Cerrato, claro. Broca para hablar y Wernicke para comprender lo que le dicen. Y una conversación se requiere de ambos, ¿sí o no? Para hablar Broca y Wernicke para comprender, ¿ya? Y en la anterior, que habíamos respondido, a ver, si tiene problemas de insomnio, no puede, ¿no? Tiene problemas de insomnio y de atención, o sea, problemas con el sueño y con la vigilia. Ahí está, ya más fácil. A ver, Colán, a ver, Colán, ¿cuál sería la respuesta en el número 5? Porque la 6 ya respondió hace rato ya. ¿Cuál? Cerebelo. No. El cerebelo es con los movimientos, ¿no? Coordinados, no. Acá hablamos de insomnio, o sea, problemas de sueño y atención, sueño y vigilia. Te dije incluso que si se lesiona esa parte, no puedes despertar, por ejemplo. Podría ocurrir el estado de coma, decía ahí, ¿no? En un texto, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. ¿Nadie? Esa es la formación reticular, ¿Ya, chicos? La formación reticular. Dentro de la formación reticular está el SARA, ¿se acuerdan el SARA? Sistema activador reticular ascendente, que me permite pasar de estados de sueño a estados de vigilia, ¿ya? ¿Está bien? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? Acá está, ¿ves? Formación reticular, ¿ya? La formación reticular, ¿ya? Acá dice, es una densa red de células nerviosas responsable de regular el tono cortical y vigilia, ¿ya? Entonces, caray. ¿Ya? Acá está el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, responsable de regular los procesos mentales, y un sistema reticular descendente, ¿no? ¿Ya? Entonces, el SARA me permite pasar
de estar despierto, perdón, de estar dormido a despertar. Y el SRD al contrario, ¿no? Estoy despierto y me permite pasar a un estado de sueño, ¿ya? Ambos son partes de la formación reticular, ¿ya? Listo. No importa, fallaron, pero ahora ya no se van a olvidar, ¿no es cierto? ¿Ya? Sobre todo el muchachito que participó y se equivocó, ¿no? Ya no se va a equivocar. Así es, así aprendemos, hijos. Cada error nos hace más sabios, ¿ya? En cambio, el cerebro tiene que ver con, por ejemplo, dificultades para el equilibrio, dificultades para la coordinación, por ejemplo, para el baile, etcétera. ¿Ya? Listo. Ya. 7. A ver. Durante la clase de... A ver qué dice acá. Ahí está. Durante la clase de matemáticas, los alumnos están muy concentrados resolviendo una práctica de álgebra. De pronto escuchan un fuerte ruido junto a la ventana, así, un sonido ¡pah! Fuerte, ¿no es cierto? En la ventana posterior del salón. Todos los alumnos voltean, ¿no? Hacia la fuente generadora del ruido. En este caso se ha producido un reflejo de orientación, ¿sí? Entonces escuchamos un sonido fuerte, por ejemplo, vas por la calle, revienta la rueda de un auto, ¡pah! Y todos volteamos a mirar. Eso es reflejo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿con cuál tendría que ver en este caso el reflejo? A ver, ¿con cuál podría ser? Acá, la verdad, debería estar la médula espinal, ¿no? Pero si no está la médula espinal, ¿qué marcamos entonces? El tronco encefálico, pues, el tronco encefálico, ¿ya? El tronco encefálico también tiene que ver con ciertos reflejos, como los de orientación. ¿Te acuerdas que también tiene que ver con reflejos como, por ejemplo, estornudar, toser, ¿no? Etcétera, ¿ya? El tronco encefálico. O reflejos, por ejemplo, visuales, ¿no? Esto de cerrar los ojos cuando algo se acerca, ¿no? ¿Está bien? Etcétera. Listo, ¿ya? La verdad que una mejor respuesta hubiese sido médula espinal, pero también sirve acá tronco encefálico también cumple, ¿ya? Listo. Es que yo trato de enseñarles la forma más esquemática posible, ¿ya? Pero como ustedes verán, la cosa es complicada, ¿no? O sea, hay una interrelación. No es que esta área solita se encarga de la temperatura corporal, no, esta está en relación con otras áreas más. Es que esta área solita se encarga del equilibrio, no, no, no. Está asociado con otras áreas más, ¿ya? Así es. 8. Luego de un accidente de tránsito, Nicanor tiene dificultades para coordinar sus movimientos voluntarios y presenta inestabilidad para mantenerse de pie. O sea, ese es desequilibrio, pues, ¿sí o no? Lo más probable es que la causa de las dificultades de Nicanor se deba a alguna alteración en la estructura denominada, y se me han respondido como 5, ¿no? ¿Cuál es? Cerebelo, ¿no? Y se han respondido muy bien. Cerebelo, ¿ya? Listo. A ver, una persona de 70 años tiene dificultades para mantener el equilibrio. Sus movimientos son descoordinados y es posible que su problema se encuentre en es casi lo mismo, pues, ¿no es cierto? Otra vez cerebelo. Cerebelo. ¿Ya? 10. Jaime, al contacto con la punta de un compás, que es como una aguja, pues, ¿no? Retira la mano de forma precipitada y luego de ello está más alerta que antes. Según lo anterior, las estructuras responsables de estas reacciones respectivamente son, a ver chicos, ¿quién me contesta? O el chat otra vez, ya. Eso de retirar la mano de manera refleja es la médula espinal, ¿no es cierto? Y estar más atento, ¿no? Aumento del tono cortical, eso es formación reticular, ¿no? Cuando tú duermes o estás medio dormido, estás menos atento. Cuando estás más despierto, estás más atento, ¿no? Sueño, vigilia, atención, eso es formación reticular, ¿ya? Y las respuestas reflejas, en este caso, quitar la mano cuando lo quema o te pincha, eso es médula espinal, ¿ya? Entonces la 10, la respuesta es la C, ¿no? La C. Ay, se acabó. Ya, muchachotes. ¿Listo? A ver, un poquito, unos minutitos para ver, a ver el chat. Si me preguntaron algo por el chat, han estado respondiendo por el chat, ¿no? García, Ramos, Toledo, Quito, otra vez Ramos, otra vez Quito, Ramos, mira, ve. Torreblanca. Ya, ahí están, estado participando. Ya, muy bien. El hipocampo. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de terminar la clase del día de hoy.
Ujú. Ya. Bueno, si no hay preguntas, ya está también publicada la tarea domiciliaria.